Bueno, tenemos a un invitado especial, a un hombre que ama la palabra, que es lo más importante, para mí por lo menos, alguien que sabe de la necesidad, de lo importante que es la santidad progresiva dentro de nuestro pueblo, dentro del cristianismo, porque en eso también se refleja que amamos a Dios. Así que, David, muy buenas, bienvenido a Sola Escritura para estar aquí conmigo. Muchas gracias por acceder y por querer que te conozcamos un poco más. ¿Quién es David de Gerona? No solamente ese predicador que vemos como Dios te va impulsando para su gloria, sino saber un poquito más de quién es nuestro hermano David de Gerona. Bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Pues gracias por la invitación. Nada, a ti por regalarnos de tu tiempo y sobre todo ya te he dicho, para conocerte un poquito más. David, cuéntanos un poquito para todos los que podemos verte y que no tenemos, porque sabes que muchas veces vamos a los sitios y es el momento de la predicación, luego un poquito y luego pues enseguida tenemos que irnos o vamos a otro sitio. Entonces es un poquito más difícil. No es porque no seas accesible, que lo eres, sino por tema pues, de tiempo más realmente, ¿no? ¿Cómo te convertiste al Señor? Pero antes de eso, ¿siempre predicaste así, con esa energía, con esa forma tan rápida? ¿O has tenido un proceso en el Señor? Pero bueno, primeramente vamos a ver, ¿cómo te convertiste al Señor, David? Vale, pues bueno, yo tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano. Entonces, pues eso es lo que se me enseñó desde pequeño a darle importancia a la palabra, a temer a Dios, a tenerle un respeto a las cosas de Dios. Se me enseñaba pues a orar, a leer la Biblia. Y incluso, bueno, eso lo he heredado y se lo enseño a mi pequeño, de que, por ejemplo, pues hay tiempo para jugar a fútbol o tiempo para jugar a la Play, pero no sin antes haber dedicado tiempo al Señor. Entonces, pues bueno, a raíz de ver ese ambiente en mi casa de oración, de lectura y de que se me enseñara que había que orar y leer y de que se me hablara de Dios y se me instruyera en ese camino, pues luego tuve el privilegio de tener yo un encuentro personal con el Señor, que solamente tenía 9 años, 9 años, aunque parezca algo extraño, pero me acuerdo perfectamente. Fue a raíz de que yo tenía, yo tenía sueños como donde Dios ya se me estaba mostrando de alguna manera y, y sueños donde también pues padecía un poco, porque, bueno, habían sueños buenos y malos, ¿vale? En mi niñez, imagínate, ¿no? Eres un niño y le cuentas a tu padre que has tenido un sueño. Y bueno, yo no lo sabía, pero esos sueños estaban hablándole a mi familia y era un mensaje de parte de Dios también. Claro, yo no le estaba dando la interpretación y la importancia. Pero a raíz de ahí mi papá me preguntó si quería aceptar al Señor y yo le dije que sí. Y realmente, pues con 9 años acepté al Señor y yo sentí que entraba Dios en mi corazón y bueno, pues fue una experiencia que me marcó, porque bueno, yo me acuerdo de que siempre he tenido, desde entonces, siempre he tenido comunión con el Señor, siempre la lectura, la oración han estado presentes en mi casa y en mi vida personal. Yo me propuse que antes de los 18 años yo me tenía que haber leído la Biblia, ¿no? Y con 15 o 16 logré haberme leído la Biblia completamente, ¿no? Y era porque, bueno, pues son metas que alcanzas. Así como también yo iba al instituto y todos mis amigos fumaban y pruébalo y pruébalo y pruébalo y me pasó por la cabeza alguna vez decir, bueno, ¿qué será esto que tiene tanto enganche, no? Y bueno, pues entre clase y clase ellos se escondían a fumar y un día lo voy a probar. Pero recapacitando dije, probarlo lo ha probado todo el mundo, pero ¿cuántos podrán decir a sus hijos el día de mañana, yo nunca ni siquiera probé el tabaco porque tenía claro que era algo que no agradaba a Dios? Y entonces me lo propuse y bueno, hasta el día de hoy ni siquiera sé lo que es darle una cala, ¿no? Entonces, bueno, Dios me trató desde pequeño personalmente y tuve un encuentro con Él. O sea, que a veces no le damos importancia, es un niño, es un niño. Un niño puede tener un encuentro con Dios y marcarlo de por vida.
Qué bien, me da alegría escucharte, Sana. A ver, pero esta es una pregunta que te lanzo yo de, pues eso, de alguien joven a otro joven, ¿eh? Y que los dos hemos crecido así en el Señor. ¿No te han dicho alguna vez que igual no podemos entenderles del todo a los jóvenes que andan más en el mundo? Porque realmente no hemos estado tanto en el mundo como ellos. ¿No te lo han dicho Sí, nunca? sí, sí me lo han dicho, sí, en más de una ocasión. No, es que como tú no has vivido mundo, no, como que para mí incluso, ya no solamente no entenderlo, sino que como para mí era más fácil ser cristiano, ¿sabes? Sí, Claro, sí, sí. como tú no has vivido mundo, claro, yo no, a mí no me tienta eh, la carne, yo no tengo concupiscencia, yo, o sea, yo soy santo, yo tengo cuerpo glorificado. No, es evidentemente mi concupiscencia es distinta a de alguien que ha estado completamente en el mundo, pero no dejo de tenerla. Y al final todos somos pecadores, ¿no? Eh, entonces, que a mí, como contaba, yo no probaba el cigarro, a mí el olor a tabaco me molesta. Sin embargo, a otro, pues a lo mejor le atrae, ¿vale? Por poner un ejemplo, hay gente que ha dejado el tabaco y luego aborrece el olor. Pero, por poner un ejemplo. Entonces, eh, una que yo tengo debilidades distintas, pero las tengo y yo tengo que estar en comunión pues, para vivir en santidad. Eso Muy bien. es así y se acabó. Y dos, que está claro que a lo mejor alguien que ha experimentado lo mismo que tú te va a entender algo mejor. Eso también es innegable. Pero bueno, que al fin y al cabo, aunque sean áreas distintas, pues no deja de ser pues pues áreas que tienes que perfeccionar y debilidades que tienes que perfeccionar y al final todo pasa por lo mismo, por el acercarse a Dios, por el buscar a Dios y por arrepentirse, ¿vale? Entonces, donde no llega mi sabiduría humana, llega la sabiduría que Dios te da, porque hay veces que me han dicho también, pastor, es que hoy has predicado de forma que parece como si tú hubieras vivido lo que yo he vivido. O sea, parece que has estado ahí, que sabes lo que es salir de fiesta, etcétera, ¿no? Y ¿cómo lo sabes? Digo, bueno, porque Dios te da la sabiduría o te ilumina para poder aconsejar al que está en esa situación. Entonces, ya no te aconseja mi experiencia, sino que te aconseja en mí la sabiduría de Dios. Entonces, eso va más allá de cualquier experiencia humana. Luego está pues, el haber tratado con mucha gente con ese problema y, y te vas informando y sabes cómo se mueve el enemigo. Muy bien, precioso. Pasamos a la siguiente pregunta y esta es, pues, con tantos años que llevas en el Señor, estoy seguro que hay una experiencia que has tenido con el Señor, una de ellas, que posiblemente te haya marcado más. Esa experiencia que dices, tuve esta experiencia con el Señor y he tenido muchas, pero esta la tengo aquí marcada en la mente, que aún me sigo acordando. ¿Nos contarías una experiencia que tengas así marcada por Dios? Eh, es que son muchas, ¿no? Ahora mismo no sabría decirte así una por encima de las otras, pero son muchas, muchas las experiencias que he tenido con Dios, ¿no? Y la verdad es que ha habido veces que, que que realmente tú has pensado que de esa no salías, ¿no? O sea, has tenido situaciones en que te ha pasado un instante de decir, de aquí no salgo, esto es muy fuerte, esta situación es desesperante, pero siempre Dios te ha sorprendido y siempre ha aparecido de una manera o de otra, ¿no? Como que Dios donde, te deja donde tú piensas que no puedes más y ves que sí puedes, y realmente aparece cuando realmente ya no podías más, ¿no? Que dices, eh, yo sé tus límites, yo te conozco y yo estoy aquí. Y he pasado tiempos de abundancia y tiempos de escasez, y he pasado tiempos de problemas y siempre he visto la mano de Dios. He visto la mano de Dios de una forma impresionante, impresionante. Eh, he visto la mano de Dios en mi casa, he visto la mano de Dios en mi vida, en mi ministerio, siempre he visto la mano de Dios, cómo Dios te ha capacitado en áreas que tú no estabas capacitado, cómo Dios te ha dado luz, cómo Dios te ha dado solución. E incluso
también recuerdo que, por ejemplo, estábamos en plena pandemia y me llamaron para ir a un hospital ahora por un enfermo. Y era cuando la gente no podía casi salir de casa o ir a un hospital, ni mucho menos. Y me dijeron, es que de esta noche no pasa. Y recuerdo que dije, Señor, tengo que ir porque es una situación muy difícil. Y fui a un hospital y me vistieron como te visten los médicos, con los guantes, las mascarillas, las batas. Y bueno, pues entré ahí, estaba ese hombre que le habían dicho que de esa noche no pasaba, su mujer y un par de personas más. Y bueno, hicimos la oración, oremos con fe, me marché para casa y bueno, gracias a Dios no me pasó nada y al día siguiente me dijeron, ha despertado del coma, está almorzando, está comiendo Qué bien. y una cosa es ser un imprudente y otra cosa es no acudir a la necesidad, ¿no? Muy bien. Entonces, yo, yo no era un imprudente, yo vi una necesidad y me moví en fe y clamé al Señor. Y, y vi la mano de Dios. Hay veces que no, que hemos orado y no se han sanado, pero mejor se han ido con el Señor. Pero, pero hay veces que has visto la mano de Dios de esta manera y te ha marcado y has dicho, bueno, y el Señor me viene marcando con esta frase desde hace tiempo, ¿no? Si tú eres fiel, Dios es más fiel que tú. Y siempre Dios te lo marca, te lo demuestra. Yo soy más fiel que tú. Si tú eres capaz de hacer cosas por mí, yo también soy capaz de hacer cosas por ti. Es más, Él es más capaz y Él ha hecho más cosas por ti de las que tú puedas hacer jamás, ¿no? Son experiencias que te marcan. Muy bien. Precioso. Bueno, como alguien que ha crecido en el Señor, no sé si estarás de acuerdo, hay una frase que siempre se repite mucho, como que tiempos pasados eran mejores, ya sabemos lo que dice las escrituras sobre ello, ¿eh? Pero, ¿qué piensas que los jóvenes, que somos jóvenes, qué crees que necesitamos mejorar quizás en nuestro tiempo, que igual en tiempo cuando nosotros éramos más pequeños, eso estaba ya resuelto o que estaba mejor que ahora? ¿Qué crees que nosotros tenemos que mejorar? Pues, pues hombre, tenemos que mejorar muchas cosas, ¿no? Si me dice que comparándolo con los tiempos de cuando éramos pequeños, yo recuerdo cuando éramos pequeños, todo era una constante comunión con Dios. Era una entrega sin limitaciones y no, sin reserva. O sea, yo recuerdo era de culto, ayuno, oración, vigilia y a todo íbamos a una. Decías de aportar una necesidad para una familia, todo el mundo aportaba. Una necesidad para la iglesia, todo el mundo aportaba. Proclamabas ayuno, todo el mundo iba. Si había mercado, dejaban el mercado, se iban al ayuno. Y en casa era oración, lectura, alabanza. Teníamos muy claro, esto quiero aquí para, teníamos muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y teníamos muy claro que éramos cristianos, que un cristiano no hacía eso, no hablaba así, no participaba de eso ni se vestía de esa manera. Hoy en día le hemos dado un poco la vuelta. La comunión hemos flojeado muchísimo. Cualquier inconverso, y digo bien, cualquier inconverso tiene más conocimiento de la Biblia que nosotros. Porque sí, aunque ellos se consideren cristianos por saber de la Biblia o por haber ido algún día al culto o incluso porque en su día se bautizaron, pero no son cristianos, son inconversos, porque los frutos están ahí y los frutos no son el conocimiento bíblico que tienes. Los frutos son que no tienes una vida cristiana, no asistes a la iglesia, no tienes comunión con la iglesia, no estás sujeto a un pastor y no tienes una vida de oración y de lectura. Por mucho que digan, yo busco a Dios en mi casa. Si buscaras a Dios en tu casa, esa búsqueda te ordenaría y dentro de ese orden estaría estar establecido en una iglesia por su respectivo pastor. Entonces, no es creíble. Puedes hacer oraciones religiosas, pero no estás en comunión con Dios, ¿no? Entonces, a lo que voy, que teníamos muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y aparte de que hemos descuidado esa oración,
ese congregarnos. Ese se hace una oración y acuden 4. Ese se hace un ayuno y lo tienes que anular porque no viene nadie. O ese no asistimos a los cultos que se estipulan. Aparte no hay esa consagración y esa oración en casa, pues nos hemos adaptado al mundo. O sea, antes teníamos muy cerrada la puerta al mundo, ¿vale? De manera que casi nos aislábamos y a lo mejor ahí pues nos podíamos ir un poquito de manos que hay que esperar, que sí, que Cristo está a la puerta, pero hay que también cuidar de tu casa, de tu negocio, ¿no? Y dedicarle tiempo a la familia. Entendimos eso y nos hemos ido al otro extremo. Ahora, de descuidar todo lo demás y solo atender lo de Dios, a hacerlo totalmente al revés. Atendemos todo lo demás y descuidamos lo de Dios. Dios ha quedado en segundo plano. Ahora es mi casa, mi negocio, mi bienestar y sí, Dios también, pero Dios es algo más. ¿Vale? Dios es algo más. No, yo soy del culto o yo voy al culto cuando puedo y sí, soy cristiano. Pero porque es como antes decíamos que éramos católicos, ahora es otra religión diferente. Ahora somos evangélicos, pero como una religión, no como una forma de vida. Entonces, al llegar a ese extremo, nos hemos adaptado al mundo y al adaptarnos al mundo, pues ya no tenemos una visión clara de lo que está bien y lo que está mal. Puedes ver a cualquier cristiano un día en una campaña evangélica y al otro día en un concierto de cualquier artista mundano. Hoy está cantando alabanza en el culto y mañana lo ves paseando con su coche con música del mundo. O sea, yo a veces me dicen, predicas el evangelio de los 90, te has quedado muy antiguo, pero es que resulta que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo que era pecado hace 30 años es pecado ahora. La Biblia no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Por desgracia, algo que teníamos tan claro que a nosotros se nos inculcó desde pequeños, las nuevas generaciones no lo tienen tan claro. Y como nosotros no lo vivamos y no lo enseñemos, pues ellos ni lo van a ver ni lo van a oír. De ahí que, aunque me duela tener que estar predicando constantemente sanidad progresiva, o sea, santidad progresiva, como tú decías, hermanos, hay que dejar los vicios, hermanos, hay que perdonar, hermanos, hay que orar, hay que leer, incluso, hermanos, cristianos, no puede estar constantemente, o sea, ¿qué hace un cristiano paseando con un coche con música del mundo? ¿Qué hace un cristiano en un converso, en un concierto mundano? Por no hablar de que luego criticamos por pagar 3 euros para alquilar una megafonía y pagamos 30 euros por ir a un concierto. O sea, ya no se distingue. Se visten o no, como inconversos, participan de todo el mundo. En una boda no sabe quién es cristiano, quién es inconverso. Antes lo tenía bien claro. La gente que se desmadraba son los no cristianos, los que están en una mesa con una botella de agua son los cristianos. Eso era antes. Pues ahora ya no sabe distinguir. No, hemos dejado de estar alumbrando en medio de las tinieblas y eso es triste. Tenemos que volver a esas sendas antiguas, como solemos decir. Tenemos que volver a alumbrar, tenemos que volver a marcar una diferencia. Yo digo esto a veces y te dejo, que no quiero alargar tanto la respuesta. No, pero a veces está precioso. A veces digo que yo recuerdo, y tú te acordarás, que cuando éramos pequeñicos, a los cristianos nos decían que estábamos locos. Estos están locos los aleluyas. ¿Por qué? Porque era tan diferente el modo de vida que llevábamos al que llevaban ellos, que decían, están locos. Pero ahora nuestro modo de vida se ha adaptado tanto al de ellos que ya no hay diferencia. Entonces ellos, mira tú el problemón que hemos buscado. Como somos tan iguales, ellos se atreven a considerarse cristianos. La culpa es nuestra. Porque si nosotros fuéramos más bíblicos, ellos no podrían estar a la altura de ese cristiano, entonces se darían cuenta de que no lo son y podrían quizás volver en sí a arrepentirse. Pero como nuestra única diferencia es que nosotros vamos un poquito más al culto que ellos, pues se atreven a autodenominarse cristianos. La culpa es nuestra. Y de ahí que ya no nos llaman locos. ¿Por qué? Porque no vivimos de una manera distinta a la que ellos viven. Y digo yo, qué pena, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Entonces,
tendríamos que examinarnos y darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal. Dentro de que otras muchas cosas las estamos haciendo bien, ¿vale? Solamente es una autocrítica y yo me pongo el primero, ¿eh? En otras cosas sí hemos mejorado y hemos prosperado y ya lo sabemos todos en, en muchas áreas, musicalmente, en cuanto a estudio, antes era malo estudiar, ahora se estudia abiertamente y gracias por vosotros, por este programa que tanto aportáis a todo eso. Pero se trataba de, dijo Jesús, una frase que me encanta, ¿no? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Okay? Entonces era necesario mejorar en estas áreas sin dejar las otras que eran buenas. Muy bien. Y no, David, yo creo que, te lo digo de verdad, mira, y esto quiero dejarlo así también aquí yo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que se piensa, yo creo, esto sí que lo veo un problema, ¿vale? Más de los que tenemos, de los que nos has dicho, de que no podemos mejorar. Hay gente que se piensa de verdad que no podemos mejorar. Y a mí me gusta escucharte porque hacemos una autocrítica de gente como nosotros que hemos crecido en esta casa y la amamos, ¿eh? Pero sí que creemos que se puede mejorar, sí creemos que se puede avanzar. Entonces, no es una crítica destructiva, no, es una crítica de que se puede mejorar y podemos hacerlo mejor para el Señor. Y a mí no me cabe duda de ello, que podemos mejorar para el Señor. Así que precioso y creo que muchas cosas de las que dices, cualquiera que ha crecido así, como nosotros, lo tiene clarísimo que es una realidad, ¿no? Y como lo que estabas diciendo, yo me acuerdo con 14 años, así que me iba con la Biblia al culto y pues los jóvenes decían, mira, allí va el monaguillo, ¿sabes? ¿Quieres ser candidato? ¿Quieres ser candidato? Sí, el monaguillo. ¿Ves? Pues sí que es verdad que ha habido un cambio. Ha habido un cambio que ahora cualquiera, antes no se metían dentro ellos, y sí que es verdad que ahora eh, sí que es verdad. Y yo también soy cristiano, claro. ¿Cuál es el nivel de exigencia, verdad? Que hay. Eh, eh, es una cosa para pensarla, y para meditarla despacito, porque lo dice así como nada, pero es una realidad que muchos lo podemos ver, ¿no? Sí, sí, tanto. Decías una cosa y déjame que lo remarque porque también me gusta mucho. ¿Sabes qué pasa? Que dices, los que lo han vivido lo entienden. Claro, es que hay gente que no lo ha vivido y no sabe quizás de lo que hablamos. Pues nosotros lo recordamos porque hemos crecido en ese ambiente, pero y pues podemos ver la diferencia, que no tiene nada que ver el ambiente uno con el otro. Entonces nos toca a nosotros, que ellos no lo han vivido, los que lo hemos vivido, transmitírselo. Y como no, pues viviéndolo, para que ellos puedan ver en nosotros ese ambiente en el que nosotros crecimos. Precioso. Nada, no te quiero quitar mucho más tiempo porque ya te tengo aquí un ratico, pero sí que, mira, ya que estamos ahora sí, y tú que te mueves tanto, ¿no? Por España y por fuera, que te veo que vas por Francia también, gloria al Señor, y esperamos de corazón que el Señor te siga impulsando. Yo creo que necesitamos más ser sal y no azúcar, como decía Spurgeon, ¿vale? Que creo que a veces buscamos demasiado ser azúcar y estamos creando diabetes, ¿sabes? Entonces necesitamos ser más sal y menos azúcar. Así que me da mucha alegría que estés con los mensajes que das de santidad progresiva, que son necesarios, ¿eh? Pero, ¿qué te voy a decir? Un consejo que le podrías dar para el joven que luego nos pueda estar escuchando. Para ese joven que, pues que ahora está empezando y a veces cuesta, porque sabemos que a veces cuesta. Porque para decirle sí a Dios a veces tienes que decir no a muchas cosas, como estábamos diciendo antes. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que luego nos puedan ver, David? Tú que ya llevas un tiempo y has estado ahí y también has dicho muchas cosas que no para decirle sí a Dios. Y tanto, claro que sí. Pues que ya sé que no es fácil, que a veces nos ven. Yo me he encontrado, ¿no? Pastoreando algunas iglesias, que la gente, por ejemplo, ve tu matrimonio y piensa que tu matrimonio es perfecto, ve tu vida y se piensa que tú ya naciste predicando y hablando en lengua. Y lo que no saben es que llegar aquí te ha costado y que tú también tienes problemas
en tu hogar, tienes problemas personales y que no es fácil para nadie, ¿vale? Incluso que no se agarren a que es que este no ha vivido mundo, ¿no? Como lo que hablamos antes. Porque hay gente entre nosotros, ministerios tremendos, que han vivido mucho mundo y Dios los ha sacado. Y eso no es una excusa, porque a quien más perdonó, más agradece. Entonces, son testimonios vivos de lo que Dios hace en las personas. Entonces, no te enfoques en es que él ha tenido esa dicha, pero mi vida es muy difícil y no puedo. Te voy a decir una cosa. Yo tampoco puedo, ni a día de hoy. O sea, no puedo. Yo sé que no puedes cambiar. Yo sé que te es imposible dejar el pecado, que te duele, que lo lamentas, que ves las consecuencias, ves que está arruinando tu vida, ves que puede arruinar tu matrimonio, ves que puede arruinar tu futuro, quieres desprenderte de esa manera de vivir, pero no es imposible. Incluso lo has intentado tantas veces que te has dado por vencido. Pero es que yo tampoco puedo. Ni tú puedes, ni yo puedo. Porque para nosotros, para el hombre, es imposible cambiar. Y es imposible dejar el pecado. Porque tenemos esa naturaleza mala y pecaminosa. Entonces, el Señor no te dice, déjalo y ven a mí. ¿Vale? Él te dice, ven a mí para que yo te capacite para dejarlo. Hay quien dice, cuando deje esto que estoy haciendo, que es malo, iré al culto. No se deja lo malo, escúchame bien, ¿vale? Porque cometemos el error de que somos acusados por nuestras propias conciencias de decir, me van a mirar mal, me van a rechazar en la iglesia. La iglesia no es el lugar donde van los santos, que han nacido santos y nunca pecaron. La iglesia es el lugar donde van los pecadores que han entendido que son pecadores y se arrepienten. Entonces, no se deja el pecado para ir al culto. Se va al culto para dejar el pecado. No se deja lo malo para acercarse a Dios. Me acerco a Dios para que Dios me quite lo malo. Entonces, ya sé que tú no puedes, pero hoy el Señor no te pregunta si puedes porque ya sabe que no puedes. Lo que te pregunta el Señor es si quieres. Porque si tú quieres cambiar de vida y tú quieres dejar el pecado y tú quieres que Dios rompa esas cadenas, solamente se lo tienes que pedir. Y lo que tú no puedes, Él lo hará posible. Pero Él no lo va a hacer posible si tú no quieres. Así que tú clamas al Señor y Dios hace el resto. Entonces, lo que tú no puedes, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Así que te aconsejo a que clames a Dios y le digas, Señor, lo que hiciste en el David, lo puedes hacer en mí. Lo que hiciste en el David y la Ben, también lo puedes hacer en mí, y lo que has hecho en tantos otros hombres de Dios, que antes de ser hombres de Dios eran tan pecadores como tú. Y que Dios no me ama más a mí que a ti. Dios nos ama a todos por igual. Solamente que algunos hemos agradecido ese amor y nos hemos arrepentido de esos pecados y le hemos pedido perdón al Señor, y hay quien no agradece ese amor y quiere vivir perdidamente. Así que te invito a que te acerques al Señor y que le pidas ayuda, porque Dios puede hacer lo que para ti es imposible. Amén. ¿Nos mandas un saludo para el canal, David? Y claro que sí. Un saludo para Sola Escritura, seguir hacia adelante, que sois una bendición, que toda España está con vosotros, os queremos, nos hacéis bien y bueno, ya formáis parte de nuestra historia y estáis haciendo mucho bien y sois de mucha edificación y muy necesario, sobre todo sois muy necesarios. Así que seguir echando harina y seguir bendiciéndonos con todos estos programas que tanto bien nos hacen. Que Dios os bendiga. Bueno, seguimos haciendo entrevistas. Daros cuenta, ¿no? Como en el Señor hay un proceso. Nunca te quieras adelantar al proceso de Dios. Deja que Dios trabaje contigo, de dentro hacia afuera. Y te aseguro que todo lo demás, como ha dicho nuestro hermano David, el Señor lo hace todo posible cuando nos dejamos, cuando nos rendimos en sus manos. Así que seguimos hacia adelante. David, muchas gracias por estar con nosotros en la escritura. De verdad, eres una bendición y espero de corazón a corazón que el Señor te siga impulsando para su gloria. Un abrazo, compañero. Gracias, Dios te bendiga.